Ok, excelente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya tenemos 18 participantes conmigo. Tenemos bastante afluencia. Muy buenas tardes entonces. Bueno, mi nombre es Reinaldo Castaño. Soy el coordinador de la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua, a la cual todos ustedes pues son bienvenidos si así lo desean incorporarse. Tenemos como finalidad de parte de la comunidad el hecho de poder compartir conocimientos y experiencias en temas de ciberseguridad. Y precisamente pues, este evento de formación es uno de los tantos que hemos definido como elementos fundamentales de la comunidad, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos a este curso de Fundamentos de Ciberseguridad, el cuarto grupo que desarrollamos. Y bueno, y vamos a ver si podemos seguir, si podemos continuar compartiendo algunas ideas y algunos conocimientos pues, con todos aquellos que así lo deseen. De igual forma, de hecho, pues ya están invitados todos ustedes a las diferentes actividades que estamos realizando en el seno de la Comunidad de Seguridad Informática Nicaragua, ¿verdad? Ahí en nuestra página web, comunidadnicaragua.org, ahí pueden encontrar todos los detalles de los eventos que estamos desarrollando con bastante frecuencia. De hecho, hemos desarrollado pues ya unos cuantos webinars. Todas las actividades pues las estamos realizando en línea debido al contexto que estamos viviendo, así que todos pues están cordialmente invitados a participar en cada uno de estos eventos. Ok, una vez más entonces les doy la más cordial bienvenida a este curso Fundamentos de Ciberseguridad, esperando definitivamente pues que sea, que el curso cumpla sus expectativas, que todos logremos de alguna forma pues alcanzar muy buenos resultados y que todos logremos definitivamente alcanzar pues, los objetivos que nos hemos planteado. Todas las sesiones del curso van a estar siendo grabadas y cada una de las sesiones pues las vamos a estar compartiendo en la plataforma tecnológica. Y bueno, ya que estamos hablando de la plataforma tecnológica, pues todos ustedes ya tienen acceso a nuestra plataforma donde se matricularon, ¿verdad? Aquí en la plataforma pues van a tener acceso pues a toda la información correspondiente al curso de Fundamentos de Ciberseguridad. Yo los voy a estar acompañando en las dos primeras unidades del curso, las unidades que se denominan Introducción a la Ciberseguridad y Amenazas y Vulnerabilidades. Y en la tercera unidad pues vamos a tener la presencia de otro miembro de la comunidad pues que nos va a estar apoyando en el desarrollo de la unidad número 3. Bueno, este curso ha sido diseñado para desarrollarse en 5 semanas. Es un curso pues, bastante rápido, un curso mediante el cual queremos brindarles pues, la mayor cantidad de elementos posibles de ciberseguridad. Es un curso que les va a permitir definitivamente ingresar al mundo de la ciberseguridad e interpretar pues, todos los parámetros, todos los conceptos que se utilizan, todo el vocabulario que se utiliza con bastante frecuencia cuando estamos hablando de ciberseguridad. Definitivamente que la ciberseguridad es un área de especialización. Existen, de hecho, pues muchas subespecialidades dentro de lo que es la ciberseguridad. Vamos a estar hablando de algunos elementos generales. Definitivamente, pues ustedes van a ir, conforme vayamos desarrollando el curso, ustedes van a ir probablemente haciendo o logrando establecer cuál es el área que más les va a interesar en su continuación, ¿verdad? Bueno, les comento que a través de la plataforma también promovemos el desarrollo, promovemos que nuestros miembros y nuestros colegas, amigos que probablemente pues no se integren de manera oficial a la comunidad, pero sí quieran participar en muchas de las actividades que participen. Nosotros generalmente
a través del grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp que tenemos también y un canal en Slack. Mantenemos al tanto a todos los que deseen participar en nuestras actividades y hemos compartido, pues además de estos cursos que nosotros estamos brindando a través de la plataforma, también compartimos otros cursos que son gratis y que están disponibles en el ciberespacio. Ya en algún momento, pues me imagino que algunos ya saben de algunas de estas iniciativas que hemos estado compartiendo pues con todos y que vamos a seguir compartiendo definitivamente, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es que esta comunidad se consolide y sea pues lo más fuerte que se pueda en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades y competencias en el ámbito pues, de la ciberseguridad. Les decía entonces que en la plataforma ahí van a tener acceso pues, a todos los recursos. De hecho, aquí en esta primera unidad ustedes ya tienen acceso a este archivo que es el documento que vamos a estar desarrollando en esta primera unidad y tienen una serie de recursos, ¿no? A los cuales pues, van a tener que dirigirse en algún momento para poder desarrollar algunas actividades. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Pues vamos a desarrollar foros y vamos a desarrollar pues, algunos procedimientos que van a estar en correspondencia pues, con los temas que vamos a ir desarrollando. En la plataforma también van a encontrar en la parte superior un espacio, un foro de propósito general que hemos definido para poder intercambiar a los conocimientos, intercambiar ideas, experiencias, todo lo que nosotros querramos, por ejemplo, dar a conocer a todos los participantes del curso, lo podemos poner ahí. Cualquier consulta que ustedes tengan en particular, la pueden poner en ese foro. Cualquier información que deseen compartir, la pueden poner en ese foro. Y cualquier elemento pues, que ustedes crean que nosotros debemos, cualquier tema que ustedes deseen que nosotros queremos desarrollar, también nos pueden dejar ahí sus sugerencias, ¿verdad? Bueno, además les puse ahí el URL para todas las sesiones síncronas, o sea, todas las sesiones que vamos a estar desarrollando las vamos a estar realizando los días martes. Ya les dije que el curso tiene una duración de 5 semanas, por lo tanto vamos a tener 5 sesiones síncronas. En estas sesiones síncronas, básicamente lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir orientando y hablando sobre algunos temas específicos, ¿verdad? Vamos a ir orientando algunas actividades. Esto no quiere decir que ustedes no pueden ir avanzando. Ustedes pueden ir avanzando porque ya tienen de la unidad el documento base, ya tienen las actividades, pueden perfectamente ir avanzando a su ritmo, ¿verdad? En el desarrollo pues, de estas actividades. Y bueno, todas las sesiones síncronas que estemos desarrollando las vamos a grabar y las vamos a ir ubicando pues en la plataforma para que todos aquellos que por X o Y razón no puedan asistir a la sesión síncrona la puedan visualizar para que todos aquellos que en algún momento quieran, por ejemplo, recordar cuáles son las orientaciones y aquellos que quieran ir a hacer hincapié de algún elemento en particular, pues puedan tener ese video disponible y puedan realizar pues, las actividades propias del curso. Eso más que todo pues son algunas de las orientaciones generales que tenemos para desarrollar el curso en particular, ¿verdad? Pregunta Marta. Bueno, las clases en vivo, Marta, van a ser los martes a partir de las 6 de la tarde. Tenemos 5 sesiones, 5 martes, ¿verdad? Wilton pregunta que si hay algún curso de continuidad de este, pues definitivamente que sí. Más adelante vamos a estar desarrollando otros temas. Este es un tema inicial de homogenización de algunos conceptos, de algunas características, pero que definitivamente pues da pauta para poder desarrollar muchos otros temas en particular. Les decía que la seguridad la seguridad, el tema de la ciberseguridad es integral. Y es por eso que nosotros no hemos definido requerimientos para los participantes porque con tal de que tengamos una orientación a la parte de tecnologías de la información, y ustedes saben que tenemos un rango de especialidades, podemos tener desarrolladores, podemos tener administradores de bases de datos, podemos tener gente de red, podemos tener gente de infraestructura,
etcétera. O sea, no hay límites precisamente porque la seguridad la vamos a encontrar básicamente en todos los aspectos de TI, ¿verdad? Pregunta Jason si vamos a entregar certificados de participación. Efectivamente, Jason, tenemos certificados una vez que finaliza el curso. Tenemos un requerimiento y el requerimiento es que tiene que tener para el certificado final el 80% de las evaluaciones obtenidas, ¿verdad? Eso no debería ser ningún tipo de problema porque ahí tenemos pues toda la información y tenemos básicamente toda la semana, o ustedes tienen básicamente toda la semana para desarrollar las actividades que se van a ir orientando. Ok, desde la cuenta de Yerby dice Magali Vega de Unifidelpa. Ok, no hay problema. Magali, yo sé que está en una computadora con otro nombre de usuario, pero no importa. Pregunta Jason, ¿cada semana serán nuevas actividades? Efectivamente, Jason, vamos a estar desarrollando en cada sesión temas nuevos. Por eso tenemos 3 unidades y cada unidad pues tiene una serie de subtemas que se lo estamos poniendo ahí en la plataforma. Pregunta Winston, que en caso de consulta, ¿dónde podemos hacerla? O directamente con el docente. Pues perfectamente, Winston, las consultas las pueden hacer directamente o en el foro de propósito general o bien, en este caso, pues a mi persona o al instructor. Yo les voy a... Y mi correo, de hecho, es el correo que todos tienen en su... Yo les envío un correo a la gran mayoría, probablemente algunos no lo tengan, pero el que quiera enviarme alguna información en particular puede utilizar mi correo seguridad@nicaragua, comunidadnicaragua.org. Ahí tienen mi correo entonces para cualquier consulta, si no me lo dejan en el foro, ¿verdad? O si no me dejan ahí su consulta en el foro. Ok, perfecto. Ok, les voy a solicitar a lo mejor a los que se están incorporando o a los que ya están que por favor le bajen un poco el volumen a su audio o lo pongamos mudo para mientras. Cuando tengamos alguna consulta en particular, pues con mucho gusto pueden levantar la mano y le damos acceso, pues ya sea que se comunique utilizando micrófono o vía chat para expresar alguna consulta, pero para que no tengamos interrupción pues, a la hora de estar desarrollando la actividad. Ok, perfecto. Vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar con esta primera sesión del curso Fundamentos de Ciberseguridad. Básicamente, mucha de esta información está recopilada en el documento base que vamos a estar utilizando. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta primera sesión? Bueno, es que analicemos los conceptos que están asociados a la seguridad informática y a la ciberseguridad. Definitivamente ya sabemos que podemos, o que tenemos, mejor dicho, diferentes términos que nos encontramos tanto en bibliografía, así como cuando estamos conversando con algunos colegas. Indistintamente nos referimos a diferentes conceptos como seguridad informática, como ciberseguridad, como seguridad de la información, como aseguramiento de la información, como seguridad computacional, etc. Y por lo general muchos de estos términos pues definitivamente están relacionados y están orientados a nuestro objetivo en particular. ¿Cuál es el objetivo en particular de la seguridad en general? Pues garantizar simplemente que tengamos la información disponible, íntegra, ¿verdad? Y que solamente puedan acceder las personas que tengan autorizaciones. Ya vamos a ver algunos de estos conceptos. Otro de los objetivos definitivamente es comprender cuáles son las características principales de la seguridad. Vamos a ver cuáles son las características que nosotros debemos manejar
cuáles son los elementos que debemos conocer, de forma tal que podamos entonces incidir y de implementar controles o implementar tecnología que precisamente ayuden a garantizar la seguridad. Dominar los términos utilizados en seguridad y de forma tal que podamos ir homogenizando y que todos en algún momento cuando escuchemos un término en particular, pues ya sepamos a qué nos estamos refiriendo, ya sepamos pues con qué tenemos que lidiar, ¿no? Y conocer pues los principios básicos de la ciberseguridad. Esta es una sesión introductoria, así que vamos a ver algunos aspectos básicos, ¿verdad? Algunos aspectos básicos y este básicamente es donde vamos a tener pues todos los subtemas de esta pequeña sesión que estamos desarrollando pues el día de hoy. ¿Qué es la seguridad informática? Hay mucha gente por ahí y muy probablemente como usted toma Google y empieza entonces a tratar de definir qué es seguridad informática, van a ver que van a obtener como resultado un sinnúmero de conceptos. Un sinnúmero de conceptos, cada autor probablemente le dé un giro distinto a la conceptualización de la seguridad informática o de la ciberseguridad, que es lo que conversamos en algún momento, o de la seguridad digital, que es otro término que se está utilizando ya con frecuencia. ¿Por qué? Porque es simplemente la evolución tradicional de los términos y de los conceptos, ¿verdad? Básicamente, un concepto que está estandarizado en la norma 27001, y ustedes van a ver después algunas de las normas que vamos a ir o a tratar de utilizar, indica que es el área que está relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura. Muy curioso, ¿verdad? Estamos hablando de seguridad informática y estamos hablando simplemente que nos vamos a enfocar en la protección de la infraestructura computacional, especialmente dice la información contenida en una computadora, o mejor dicho, en diferentes sistemas de cómputo y que circula a través de las redes. Y ahí tenemos un concepto muy amplio porque definitivamente tenemos sistemas computacionales muy complejos, tenemos redes de computadoras muy complejos, tanto redes locales, tenemos internet, tenemos redes privadas, etcétera. Por lo tanto, todos aquellos elementos que nosotros utilicemos para proteger la infraestructura y a la información tanto que se genera, como que se transfiere, como se almacena, pues definitivamente estamos hablando de seguridad informática. Y aquí simplemente lo vamos a englobar. O sea, hablamos de seguridad informática, estamos hablando entonces de todos aquellos mecanismos que nosotros vamos a implementar para poder proteger la información en todos los elementos que utilizamos o en todas las tecnologías de la información que van a estar disponibles o asociadas a cualquier organización donde hagamos manipulación, generación, almacenamiento y transferencia o transmisión de información, ¿verdad? Quiere decir entonces que vamos a proteger un activo, en este caso la información, y ese activo lo vamos a proteger empleando o haciendo uso pues, de todos los elementos de la infraestructura tecnológica, y esa infraestructura tecnológica pues, está conformada definitivamente por la infraestructura de servidores, la infraestructura operativa, la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura de almacenamiento, la infraestructura, o sea, todos los elementos que van a estar relacionados entonces y que van a dar soporte a que se pueda gestionar de una manera correcta, pues toda la información de una organización, de una empresa en particular. Ese es el término de seguridad informática. Quiere decir entonces que está relacionado con ¿qué? Está relacionado con los elementos tecnológicos que facilitan precisamente la manipulación de la información. Esa es seguridad informática. Porque hay términos definitivamente como seguridad de información, como ciberseguridad, seguridad digital, seguridad, o sea, varios términos que definitivamente están relacionados, pero que los alcances son distintos.
Los alcances definitivamente son distintos. Dice que también se refiere a la práctica de defender las computadoras y los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Al final, fíjense entonces que todos estos elementos que estamos mencionando son parte de la infraestructura tecnológica que utilizamos en cualquier tipo de organización. Y cuando decimos práctica de defender, pues simplemente son los mismos mecanismos de protección de los que hablábamos en el concepto anterior. Es simplemente el enfoque y cómo lo vamos entonces a analizar, ¿verdad? Al finalizar entonces, todos los elementos de la infraestructura, estamos diciendo todos los elementos que me permiten la generación, transmisión, el almacenamiento, el acceso a los servicios, etcétera. ¿Y cuáles son todos esos elementos de la infraestructura tecnológica? Pues ya decíamos, estamos hablando de servidores, estamos hablando de redes, estamos hablando de terminales, y dentro de los terminales tenemos, definitivamente vamos a tener equipamiento fijo, vamos a tener dispositivos móviles, vamos a tener diferentes tipos, en este caso, de servicios y de usuarios y de sistemas que probablemente tengamos en una organización y que estén y que sean capaces, en este caso, de poder ya sea o generar o transferir o almacenar información valiosa de la organización. Al final lo que estamos tratando es de implementar, o lo que vamos a tratar es de implementar mecanismos que protejan la información. ¿Y de qué la van a proteger? Pues definitivamente de algunos tipos de ataques, de algunos tipos de incidentes que puedan ocurrir. Llamémosle incidentes que pueden ocurrir. Esos incidentes pueden ser debido a algún ataque informático, pero también pueden ser debido a algún incidente no deseado o algún incidente provocado por la naturaleza o de cualquier, en este caso, naturaleza, ¿verdad? O sea, porque los incidentes pueden ser varios y los incidentes pueden provocarse definitivamente, pues, de diferentes formas. Generalmente cuando estamos hablando de seguridad informática, los relacionamos a eventos originados a través de ataques informáticos. Generalmente decimos que los ataques informáticos son ataques maliciosos porque al menos esa es la idea que nosotros tenemos. Y no es que sea de esa forma, porque nosotros podemos perfectamente realizar algunas acciones en una organización que ustedes van a ir viendo más adelante, que son definitivamente, son ataques recreados, pero no necesariamente tienen que ser maliciosos, más bien lo hacemos con la finalidad de descubrir si existe algún elemento débil en la infraestructura que tenemos en las organizaciones para poder implementar mecanismos de mejora, ¿no? Vamos a ir viendo todas estas cosas en este. Si tienen alguna si van a opinar, perfectamente lo pueden hacer vía chat o levantan la mano y le damos acceso al audio. No, tampoco no quiero que esto sea simplemente que yo esté hablando, sino que el que quiera participar perfectamente lo puede hacer sin ningún problema. Esta es parte de cómo ha ido evolucionando la terminología que les decía. Inicialmente hablábamos de seguridad computacional o seguridad en computadoras. Después el término se modificó a seguridad de la información, que es un término, les cuento, que está expresado en la normativa 27001 y que es el término oficial y es el término, podríamos decirle, máximo en la pirámide. Seguridad de la información no solamente incluye seguridad informática, sino que también incluye los mecanismos de protección que nosotros podemos establecer en la información que está en las organizaciones en cualquiera de sus formas, ya sea impresa, ya sea en dispositivos electrónicos, o sea, cualquier tipo de información, ¿verdad? También hablamos de y se ha modificado el concepto a garantizar la información y lo que estamos utilizando en este momento, que es ciberseguridad o seguridad informática. Porque al final simplemente con
con la evolución de las tecnologías de la información, con la evolución de todos los servicios que tenemos en la actualidad, pues definitivamente estamos utilizando ahora el ciberespacio para poder compartir información, tanto información clave para organizaciones, aplicaciones, como información o datos de bolsillo de todas las personas. Por lo tanto, ya estamos en el ciberespacio y el término simplemente se ha ido acomodando precisamente a estos elementos, ¿verdad? El término seguridad informática se acomoda entonces ahora al ciberespacio y ahora simplemente lo que tratamos es de implementar mecanismos de protección para garantizar que los datos y la información que está disponible en el ciberespacio pues solamente sea utilizada por aquellos usuarios que tienen autorización y ya vamos a ver cómo. Pregunta por ahí. Álvaro Centeno, ¿hay alguna certificación para seguridad tipo Cisco como las pirámides? Para seguridad, Álvaro, existen muchas certificaciones. Hay certificaciones técnicas y hay certificaciones estratégicas, ¿verdad? Una de las certificaciones técnicas, por ejemplo, te diría una de las más codiciadas de las certificaciones técnicas es la certificación en Ethical Hacking. Y está la certificación como Pentester. Son dos certificaciones técnicas y las llamamos técnicas porque son las certificaciones que tienen más aspectos prácticos para poder hacer una evaluación de seguridad. Por ejemplo, para hacer una evaluación de la seguridad tenemos que hacer un hacking ético o un test testing. Para hacer un análisis de vulnerabilidades también tenemos que hacer muchos de los aspectos de la metodología que se incluyen tanto en el hacking ético como en el testing. Son dos aristas similares, pero tienen sus diferencias, pero sí existen. De igual forma, existen certificaciones a nivel estratégico. A nivel estratégico, desde el punto de vista de gestión de la seguridad, tenemos, por ejemplo, certificación en los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Tenemos certificaciones en auditoría de la seguridad de la información. Hay varias, definitivamente hay varias. Las pueden buscar, por ejemplo, ahí en internet. Permítanme, le voy a buscar aquí rapidito. Por ejemplo, está la CISSP. Este es Certified Information System Security Professional. Esta es una certificación de ISC2, pero también tenemos la Certified Information Security Auditor, este es de ISAC. Aquí está. ISACA tiene de hecho dos, tiene el CISA, que es el Certified Information System Auditor, y también tiene el Certified Information Security Management, que es este que tenemos por aquí. O sea que existen varias, definitivamente, varias certificaciones, y hay otras entidades también que tienen el Security Plus, etcétera, ¿no? O sea, al final, usted decide por qué área se va a ir, si se va a ir por una área estratégica o por un área técnica, ¿verdad? Estas certificaciones, por ejemplo, CISA, RISC, definitivamente es certificada para el control de los sistemas de control de riesgo de la información, definitivamente es una certificación muy buena. El Certified Information Security Manager también es súper buena y hay varias, ¿no? Eso ya va a depender de qué es lo que nosotros querramos acceder. Dice Frank Ordellana, si utilizará algún lenguaje de programación en específico a lo largo del curso o el enfoque será de manera general. No vamos a utilizar en este momento el lenguaje de programación, Frank. Vamos a utilizar algunas herramientas que ya están preestablecidas y herramientas que las podemos utilizar para poder hacer algunos análisis de auditoría, que es hasta donde vamos a llegar en este curso. Más adelante vamos a ir incorporando otros elementos, ¿verdad?
Álvaro dice, es muy interesante esta temática, ya que hay empresas que no saben ni conocen esta temática de dinero. Y Manrique Duarte dice, ¿vamos a utilizar algún software en específico? Efectivamente, sí, Manrique. Vamos a utilizar varias aplicaciones, varios software. Vamos a utilizar algunos. Lo que tratamos en este curso de fundamentos de utilizar algunas aplicaciones un poco light. ¿Light en qué sentido? En el sentido de que podemos realizar los procedimientos, pero que no van a consumir muchos recursos de computadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente no sabemos, o sea, a esta altura del campeonato usted me dice, yo no sé cuáles son los recursos tecnológicos que todos ustedes tienen, ¿verdad? Por lo tanto, tratamos de seleccionar algunas aplicaciones que no consumieran tantos recursos, pero que nos permitieran hacer algunos procedimientos básicos, algunos procedimientos que les permitan a ustedes ingresar al mundo de la ciberseguridad y de hacer algunas pruebas, ¿verdad? Y que puedan entonces adentrarse y que les permita tener la base suficiente como para poder enfrentarse a otros cursos pues ya con un mayor rigor. Verónica pregunta, ¿cuál es la diferencia de análisis de riesgo y gestión de vulnerabilidades? Bueno, Verónica, el análisis de riesgos te permite identificar cuáles son los riesgos que posee la organización, te permite clasificarlos. Hay toda una metodología de análisis de riesgo que lo pueden buscar con la normativa de 27005, 27005 es específicamente análisis de riesgos. Y ahí están especificados todos los elementos que lleva el análisis. El análisis de riesgo es amplio, ¿no? Es bastante amplio, pero nos permite identificar cuáles son los riesgos, cuál es su probabilidad de que ocurran, permite definir cuáles son los controles que vamos a utilizar precisamente para minimizar esos riesgos, hasta dónde la organización puede asumir los riesgos, o bien si la organización tiene en algún momento que delegar o trasladar ese riesgo a otra organización, que es lo que muchos hacen. En algunos casos, eh, hay organizaciones que lo que hacen es que transfieren el riesgo a otra organización. Cuando, por ejemplo, nosotros mismos, por ejemplo, aquellos que tienen vehículos, ¿qué es lo que, cuando pagamos el seguro de nuestro vehículo, qué es lo que estamos haciendo? Le estamos transfiriendo el riesgo a la aseguradora. Si alguien nos choca, bueno, ahí está la aseguradora que tiene que pagar por lo que ocurre, ¿verdad? Eso mismo ocurre en el ámbito de la seguridad. Se hace un análisis de riesgo para poder hacer la evaluación y determinar cuáles son todas las debilidades que tenemos en la organización. Los clasificamos definitivamente para decir este riesgo, este tiene un riesgo alto, bajo, medio, etcétera, para poder entonces incidir y hacer un plan de acción que nos permita mitigarlo, porque al final lo que estamos buscando en la organización es que no ocurran, ¿verdad? Que eso podemos tener un riesgo y lo que hacemos es definir controles de forma tal de que tratar de evitar que no ocurra o que no ocurra la incidencia a partir de ese riesgo en particular. Y gestión de vulnerabilidades es igual, es un análisis que se hace considerando todos esos riesgos, porque los riesgos nos indican cuáles son los elementos que probablemente pueden facilitar la ocurrencia de una amenaza o de un incidente particular. Y cuando estamos analizando o gestionando vulnerabilidades, estamos haciendo un análisis muy específico ya en todos los elementos de la infraestructura para poder determinar dónde existen algunas fallas. O sea, las vulnerabilidades al final son fallas de diferentes índoles. Pueden ser fallas que vienen de fábrica, pueden ser fallas de configuraciones, pueden ser fallas de desarrollo, pueden ser fallas de implementación. Todas esas son vulnerabilidades que pueden o no pueden utilizar, en este caso, pues las personas que quieran de alguna forma realizar algún tipo de ataque en particular. Pregunta Luis López, si utilizáramos un lenguaje específico, ¿cuál sería? Luis, eso depende de cada quien.
Por lo general, y te voy a comentar, por ejemplo, por lo general, las personas que se van a orientar a la seguridad informática, casi siempre utilizan una serie de herramientas que ya están preestablecidas. En algunas ocasiones se utilizan algunos scripts de Python, algunos scripts, por ejemplo, es que son varios, fíjate, hay algunos scripts en PHP, todo va a depender de hasta dónde vas a orientarte. Pero generalmente utilizamos algunas herramientas que ya están preestablecidas. Utilizamos Kali Linux, Kali, que trae un conjunto, conglomerado, un conjunto de herramientas para poder realizar pues toda la metodología. Y te hablo de Kali, pero también existen otras herramientas muy similares a Kali que ya tienen incorporada un sinnúmero de herramientas. Lo que sucede es que desde el punto de vista del ámbito de la seguridad, y más cuando vamos a hacer, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidad o un hacking ético completo o un testing completo, generalmente no hacemos uso de lenguajes de programación específicos, sino que más bien lo que hacemos es uso de muchas de las herramientas que ya existen, ¿verdad? Pero sí, Python, por ejemplo, se utiliza bastante. eh, y hay otras herramientas, pues, que Java se utiliza en una frecuencia. Depende. Jason pregunta, ¿para la auditoría requiere hacerlo a través de un lenguaje de programación? No necesariamente. La auditoría y en dependencia del alcance que vaya a definir Jason, se puede utilizar las herramientas que ya están preestablecidas. Veremos algo, pregunta Novoa, mitigación de ataques de negación de servicios distribuidos. Efectivamente, la unidad número 2, vamos a estar hablando de ataques de negación de servicios. Verónica pregunta, ¿es posible trabajar en un call center o tener un certificado, ya sea de hacking ético o análisis de riesgos? ¿Es posible trabajar en un call center? Verónica, no sabría contestarte esa pregunta. Definitivamente tendríamos que ver, eh, no sé, las políticas de los call centers, ¿verdad? Pero definitivamente, si usted tiene una certificación en hacking ético o en análisis de riesgo, pues definitivamente tiene las puertas abiertas, no solamente para un call center, sino para cualquier organización que esté interesada en implementar mecanismos de seguridad efectivos. Y Dalma pregunta que si vamos a trabajar con Kali. No vamos a trabajar con Kali y Dalma, pero vamos a utilizar algunas herramientas que están incorporadas en Kali. Muy distinto, ¿eh? ¿Por qué? Precisamente lo que hablábamos al inicio de la cantidad de recursos. No sabemos cuáles son los recursos que tenemos todos los participantes. Kali, por ejemplo, necesita una máquina virtual completa porque tiene, ya les decía, pues muchas herramientas, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a utilizar algunas herramientas que están incorporadas en Kali. Pero sí, si usted tiene los recursos, perfectamente lo puede instalar en su máquina y hacemos uso de los recursos. Álvaro dice, la mayoría de los call centers incorporan un puesto de oficial de seguridad. El oficial de seguridad debería estar presente en todas las organizaciones, de hecho, ¿verdad? En todas, Álvaro. Jason pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la MSS y la SOC? ¿Te estás refiriendo al curso que se va a impartir a través de Security Academy, algo de eso, ¿no? Perfecto, ese es, bueno, este es un curso de gestión. Ese es un curso de gestión de seguridad y lo que implica es mecanismos de SOC. El SOC es el Security Operations Center. En el Security Operations Center lo que se implementa son algunos mecanismos para poder monitorear los eventos de seguridad que puedan ocurrir en las organizaciones. O sea que va a tener tanto la parte de gestión como la parte operativa de un SOC, ¿verdad? El SOC es el Security Operations Center. Y el MSS es el Management Security, no sé, no recuerdo ahorita cuál significa la otra vez. Estaba levantando la mano alguien, pero ya la bajó. No sé si alguien quiere hacer uso del audio sin ningún problema.
No, se le quitó los deseos de participar que estaba levantando la mano, no sé quién era. Ok. Dice Yanni, después de este curso, ¿tenemos la capacidad de una empresa o hay que especializarse más adelante? Siempre, Yanni, sí, los procesos de capacitación son permanentes. O sea, con este curso sí vas a tener algunos elementos, algunos fundamentos que te van a permitir ingresar a la ciberseguridad definitivamente, pero definitivamente tenemos que seguir especializándonos en muchas más cosas. La ciberseguridad es muy amplia, decíamos desde el inicio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas certificaciones y usted al final, usted va a decidir en cuál quiere especializarse. El curso de SOC en Cyber Academy es pagado. Pues fíjate que ese curso de SOC que se va a impartir en la Cyber Academy es patrocinado por, ¿cómo se llama esto? Por CARCIP Nicaragua. CARCIP Nicaragua tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene financiamiento del Banco Mundial y el Banco Mundial, pues, ha financiado el desarrollo de esos cursos. No solamente eso, porque también está el de Ethical Hacking. En el caso de la seguridad está el de Ethical Hacking y está el de MSS SOC, ¿verdad? Son gratis. Lo único que hay que aplicar a través de la comunidad, aplicaron unos cuantas gente y ese proceso a través de la comunidad ya lo cerramos. Ahora, en todo caso, hay que aplicar directamente con la gente de CARCIT o con la Cyber Academy. No sé si Cyber Academy todavía tendrá abiertas las solicitudes, ¿verdad? Pero siempre, lo están desarrollando cada 6 meses, así que hay que estar pendiente en este caso, pues, de las convocatorias cuando aparezcan. Marina pregunta, ¿conoceremos también herramientas que están orientadas a la seguridad del hardware o únicamente al software orientados a la ciberseguridad? ¿Conoceremos también herramientas que están orientadas a la seguridad al hardware o únicamente al software orientado a la ciberseguridad? Bueno, como que no logro comprender qué es lo que me indicas, Marina, pero bueno, te comento, desde el punto de vista de seguridad, se puede trabajar de varias formas. Se pueden implementar controles a nivel de hardware, se pueden implementar, y de hecho hay controles que se implementan precisamente para evitar que ocurran algún ataque o que utilice alguna vulnerabilidad en algunos software, en algunos aplicativos, en algunos sistemas que se utilizan en las organizaciones, ¿verdad? O sea, la seguridad la vamos a encontrar y la podemos aplicar en diferentes ámbitos de acción. Eso ya va a ir dependiendo de cómo lo hagamos, de cuáles son los riesgos, dónde logremos identificar y definitivamente si está en una organización o si estamos en una organización, pues va a depender también de los recursos que tengamos, recursos económicos, recursos financieros. Pregunta Marta, ¿vamos a utilizar herramientas como Warchar, Nmap, Metasploit? Vamos a utilizar algunas de ellas. Vamos a utilizar algunas de ellas, Marta. No, ya les voy a partir de la próxima sesión, ya vamos a empezar a orientar cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando. Y se las voy a orientar con tiempo para que ustedes vayan pudiendo obtenerlas. De hecho, aquí en la plataforma yo les voy a ir poniendo los enlaces donde pueden descargar todas las herramientas que vamos a estar utilizando. Ok, continuamos entonces. Bueno, existen de manera general 3 elementos que definen la protección de la información o la seguridad, lo que se denomina la famosa tríada. Tríada de la seguridad, muy probablemente ya todos lo hemos escuchado miles de veces, pero hay que estar consciente de qué es lo que implica cada una de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la confidencialidad, uno de los elementos principales. Aquí simplemente, como les decía antes, garantizar que solamente las personas con autorización puedan acceder a determinada información.
Eso es lo que vamos a perseguir con la confidencialidad. Y para eso definitivamente tenemos que hacer un análisis a nivel de la organización. Si yo estoy trabajando en una organización en particular y en esa organización, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 100 funcionarios. Imagínense ustedes, 100 funcionarios, cada funcionario tiene un rol distinto en la organización, como en todas, ¿no? Es lo normal. Cada rol probablemente debe de tener acceso a determinada información. Y eso es lo que estamos hablando desde el punto de vista de confidencialidad. Que si, por ejemplo, si yo estoy en el área técnica, yo no tengo nada que hacer, por ejemplo, con permisos de acceso a información financiera, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando. La confidencialidad lo que permite entonces es implementar mecanismos de restricción de forma tal que se garantice que solamente aquellas personas que tengan autorización puedan acceder a determinada información. Ya, por ejemplo, si estamos en una organización y en esa organización vamos a suponer que Pedrito está en un área A y Pedrito tiene acceso a cualquier tipo de información, pues definitivamente ya estamos violentando la confidencialidad. Y existen diferentes mecanismos, diferentes controles, diferentes tecnologías que nosotros podemos utilizar para garantizar la confidencialidad. Generalmente en muchas organizaciones, muy probablemente ustedes mismos lo han vivido, que muchas organizaciones cuando usted llega a su trabajo, lo que hace es que lo primero que hace es que accede a su estación de trabajo y su estación de trabajo probablemente está interconectada con el dominio de la organización. Probablemente en el dominio de la organización, ahí tienen especificado que el usuario, por ejemplo, Reinaldo Castaño, está asociado con el grupo de, vamos a suponer, de seguridad o de redes, y el grupo de seguridad de redes solamente tiene permiso de acceso a determinados aplicativos, ¿verdad? Determinados aplicativos, ¿por qué? Porque la información que va a manipular Reinaldo Castaño, por ejemplo, solamente va a ser esa que está definida en ese ámbito de acción de esos servicios. Y eso tenemos que hacerlo con todo el personal que tengamos en la organización. O sea, tenemos que garantizar de que no existan cruces, de que un usuario no autorizado pues, pueda acceder, pueda extraer, pueda modificar, pueda sacar información clave de la organización. Definitivamente que para esto tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacer un análisis fundamentalmente de cuál es la información crítica que tenemos en la organización y quiénes son todos los que van a tener acceso a esa información. Y una vez que tenemos el detalle de la información crítica, pues cuáles son los servicios que le van a dar soporte a esa información, ¿verdad? Y así vamos definiendo los roles, vamos definiendo los perfiles para poder implementar más adelante mecanismos que nos garanticen la confidencialidad. El otro gran pilar es la integridad. En el caso de la integridad, pues definitivamente aquí lo que buscamos por todos los medios es que la información no pueda ser alterada, de que no se pueda perder ni modificar la información. ¿Qué mecanismos podemos implementar para poder garantizar esta información? Definitivamente tenemos que implementar confidencialidad. Si nosotros restringimos los accesos a la información, de alguna forma entonces Pepito no puede acceder, no puede borrar esta información clave, no puede modificarla, ¿verdad? Entonces estamos garantizando la integridad y existen desde el punto de vista de seguridad muchos mecanismos que nos van a permitir la integridad. Pero además con la integridad van asociados los elementos de auditoría para poder determinar quién ha querido acceder a determinada información o qué es lo que hizo o si manipuló la información o si quiso manipular o si quiso implementar algún procedimiento, etc. Entonces, definitivamente hay muchas medidas, hay muchos controles que podemos implementar. Y el otro pilar es la disponibilidad. Y cuando hablamos de disponibilidad es muy sencillo. Tenemos que garantizar que la información esté disponible en cualquier instante de tiempo que lo soliciten los usuarios que tienen autorización para manipular o para gestionar esa información.
O sea, son tres elementos. Quiere decir entonces, y esto fíjense, y esto de la disponibilidad también está asociado con calidad. ¿Por qué está asociado con calidad? Precisamente porque definitivamente queremos, o cualquier usuario de la organización que tenga la autorización, que tenga los permisos y quiera, perdón, y quiera acceder a la información, la quiere acceder, pero también la quiere acceder en el tiempo, en el momento, a la hora que se necesite y con la calidad que se necesite. Cuando va a acceder a la información, ya vamos a suponer que esa información se accede utilizando un sistema X, una aplicación X, pues definitivamente si yo quiero una información y voy a generar un informe, vamos a suponer de los ingresos obtenidos durante el día, yo quiero que esa información esté disponible, pero también que se me genere en el tiempo que se supone debe generarse. Estamos hablando entonces que los parámetros de disponibilidad van a estar asociados a lo que conocemos generalmente como requerimientos no funcionales, ¿verdad? Y están asociados también a los niveles de servicio, a los famosos SLA, Service Level Agreement, que generalmente van a estar definidos en cualquier organización. Pregunta Marta, en una organización, ¿quién define los roles de los usuarios para cumplir con la confidencialidad? Marta, fíjate que eso, la definición de los roles de los usuarios debería de ser un procedimiento que debería estar supeditado a varios puestos, digo yo. Porque primero eso va a depender del área al cual van a asignar al usuario. Si van a asignar a un usuario, por ejemplo, al área de recursos humanos, entonces tenemos que ver, ¿qué es recursos humanos? ¿Quién es el responsable de recursos humanos? Fulanito es el dueño del proceso de recursos humanos. Supongamos que Chepe es dueño del proceso de recursos humanos, el gerente de recursos humanos. Él sabe cuáles son los servicios que utiliza recursos humanos. Estamos hablando de aplicativos, estamos hablando de sistemas de información, estamos hablando de servicios de TI propio de la organización. Y el gerente de recursos humanos entonces debería de enviarle al área de TI o al área de seguridad la solicitud de creación del perfil de usuario para Chepito que está ingresando en ese momento. Y entonces TI debería tener unas plantillas y decir, por ejemplo, bueno, para un usuario, vamos a suponer base de recursos humanos, él va a tener permiso y consensuado definitivamente previamente con el gerente de recursos humanos, va a tener permiso a tales servicios, a tales sistemas, a tales aplicativos, y con la gente que ve los sistemas de información, pues definitivamente también definir cuáles son los roles dentro del sistema a los cuales va a tener acceso ese usuario en particular. Entonces, al final, vas a ver que es una combinación de elementos que debe llevar asociado esa solicitud de creación del usuario con sus roles y con los permisos que va a tener en dependencia pues, del área donde va a quedar. Bueno, otro de los elementos y otra de las características que hemos de considerar definitivamente es la irrefutabilidad, o lo que también lo pueden encontrar en mucha bibliografía como no repudio, y es el hecho muy sencillo, o sea, tener las pistas de auditoría que les mencioné anteriormente, de forma tal que podamos saber en todo momento quién ejecutó alguna acción, quién modificó alguna acción, quién trató de extraer alguna información, quién trató de acceder a un recurso al cual no tiene autorización, ¿verdad? ¿Quién envió determinada información? ¿Quién envió determinado correo, mensaje, etcétera? Eso es lo que estamos hablando de no repudio o de irrefutabilidad. Ahora, analícenlo ustedes y díganme si en las organizaciones donde ustedes laboran existen métodos de no repudio. Existen muchos mecanismos para garantizar el no repudio. Hay muchas organizaciones que no utilizan ninguno de estos mecanismos. Hay organizaciones que utilizan pistas de auditoría a nivel de sistemas de información nada más.
pero hay algunas otras que no saben quiénes son los que están enviando correos, quiénes son los que extraen información de la organización, quiénes son los que mandan una información financiera a través de correo al exterior, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchos de estos mecanismos, desde el punto de vista de seguridad, también deberían de poder implementarse. O sea, deberíamos de ser capaces de conocer todas las trazas, todo quién es el que está haciendo uso, de forma tal de que si alguien llega, por ejemplo, a hacer una auditoría de seguridad en la organización, entonces aquí tenemos todos los informes de todo lo que está ocurriendo. Claro, fíjense, esto, cuando nosotros vamos a implementar mecanismos de seguridad en las organizaciones, todos los mecanismos que se vayan a implementar, todos los controles que se vayan a implementar en la organización, tienen que estar respaldados por un conjunto de políticas. O sea, no podemos solamente implementar mecanismos de seguridad y solo por el hecho ya de tenerlos, y los usuarios se van a enterar de forma automática. No, o sea, todo mecanismo debe estar respaldado por una política, por una normativa, y todos los usuarios de la organización deberían de estar al menos conscientes de cuáles son las políticas que tiene la organización. Y además de eso, deben estar conscientes también de cuáles son las penalidades que la organización puede tomar cuando alguien trate de violentar esa normativa o esa política de seguridad. De eso debe estar totalmente, debe ser de conocimiento de todos los usuarios. Eso debería de ser lo primero, que la charla inicial cuando uno llega a una organización, y eso debería ser lo primero, darle cuál es la política de seguridad para que el usuario sepa qué es lo que puede y qué es lo que no debe hacer, ¿verdad? Algunos términos. Okay, pero dice Marina, me parece que aún existen empresas que no toman en serio la seguridad de la información por el simple hecho de no tener que invertir económicamente. Vamos a encontrar, Marina, en diferentes tipos de organizaciones. Hay unas que están empezando a invertir, hay otras que ya tienen una inversión bastante seria, hay otras que no tienen recursos, hay otras que no le ponen mente, como decís vos. Así es. Les voy a buscar una imagen que tenía por ahí y es que hablaba por sí sola, y era el hecho, por ejemplo, de que decían que en una organización, mientras no ocurra un incidente de seguridad catastrófico, desde el punto de vista que le extraigan toda su información crítica, mientras no ocurra eso, entonces la organización no invierte recursos en seguridad. Y es cierto, y definitivamente es cierto, ¿verdad? Ustedes ya se habrán dado cuenta que desde el punto de vista de proyectos de TI, para implementar proyectos de TI, definitivamente hay que convencer a la alta gerencia, pero también hay que convencer a los financieros. Y a los financieros hay que convencerlos con dinero, definitivamente, porque no, en muchas ocasiones no se dan cuenta de la importancia de invertir en aspectos tecnológicos y más en seguridad de la información. Y es por eso que, en este caso, la persona que se vaya a orientar a la seguridad tiene que ser capaz de definir cuál es el impacto que va a tener la organización cuando ocurra un incidente de seguridad en particular. O sea, ¿qué deja de percibir la organización? Si es solamente un impacto negativo desde el punto de vista pues, de su presencia en el mercado, o si es un impacto o un incidente que le provoca una pérdida de clientes, pérdida de dinero, etcétera, ¿no? O sea, definitivamente que el impacto va a ser distinto en dependencia de la organización en la cual estemos analizando. Bueno, y dicho sea de paso, fíjense, cada vez que tengamos un incidente en una organización que afecte ya sea a la disponibilidad, a la confidencialidad o a la integridad, cualquier evento que de alguna forma perjudique estos tres elementos de la triada, entonces automáticamente usted póngale el sello, usted asegure que está haciendo que lo que ha ocurrido en la organización es
un incidente de seguridad. Un incidente que provocó la no disponibilidad de la información. Un incidente que provocó que la información no esté íntegra. Un incidente que puede provocar que haya problemas con la confidencialidad, ¿verdad? Entonces, si hay afectación en cualquiera de los tres pilares, definitivamente estamos en presencia de un incidente de seguridad. Dice Jason, ¿hay alguna institución que regule o evalúe la seguridad de una institución? No existe, en el país no existe. Cada institución invierte e implementa mecanismos de seguridad en base a sus necesidades. Hasta hace unos años, por ejemplo, les comento que los aspectos de la seguridad y las tecnologías, muchas tecnologías que se adquirieron en muchas instituciones hace unos cuantos años atrás, fue más bien por el auge de la moda, digo yo. Porque fíjense, cada vez que nosotros vamos a implementar algún proyecto, algún control, algún mecanismo de seguridad, debería de ser basado en un análisis de riesgo, como lo dijo alguien anteriormente por ahí. Debería. O sea, nosotros deberíamos definir estrategias de seguridad basadas en un análisis de riesgo, basado definitivamente en la radiografía de la organización, basado en cuáles son mis debilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que hace unos cuantos años atrás, y bueno, hace poco también, existieron ataques de la gente de Anonymous, por ejemplo, principalmente denegaciones de servicios, principalmente lo que se conoce como web defacement, etcétera, y estuvo en auge, pues, en algunas organizaciones poner determinada tecnología para evitar algunos tipos de ataques, algunos web defacement y cosas como eso, ¿verdad? Pero no fueron producto de un análisis de riesgo. O sea, toda organización definitivamente tiene características distintas, tiene tecnologías distintas, tiene servicios distintos, tiene formas de implementaciones distintas y eso pues definitivamente hace que el análisis de los riesgos sea distinto para todos. Probablemente utilicemos los mismos elementos, pero los resultados van a ser distintos. Pero no, la idea es no existe una institución a nivel nacional que regule, no existe. Cada quien actúa a como pueda. Ok, otro término, todos estos términos también están definidos en la normativa 27001, ¿verdad? Amenaza es cualquier acción o evento que tiene potencial para causar un daño. Eso es lo que se conoce como una amenaza. Agente de la amenaza es la persona o elemento que tiene el poder para llevar a cabo la amenaza. Si hago la traducción, simplemente vamos a suponer, y si estoy en mi casa, un activo que yo considere principal, por ejemplo, es mi televisor. Yo puedo considerar mi televisor como un activo fundamental de mi casa, porque si no tengo televisor no puedo ver la serie, las películas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿verdad? Amenaza, bueno, no sé. Todos estamos expuestos, por ejemplo, al robo, ¿no? De algunos activos. Estoy expuesto al robo de mi televisor. Agente de la amenaza, ¿quién es el agente de la amenaza? Entonces puede ser el ladrón, que es el que puede llevar a cabo, en este caso, el robo de ese activo. Y en el ámbito de seguridad, pues es la misma analogía. O sea, en las organizaciones se definen cuáles son los activos principales. Los activos principales, se considera que el activo principal de la organización es la información, pero eso va a depender, porque igual existen muchas organizaciones, la naturaleza son varias, los modelos de negocio son varias, los objetivos son distintos, ¿verdad? Por lo tanto, cada organización define cuál es el activo principal. Y eso es lo que vamos a tratar de proteger por todos los medios. O sea, ¿por qué? Precisamente porque no tenemos los recursos necesarios como para poder implementar tantos controles como se requieran. Pero usted protege inicialmente, le da prioridad a sus activos principales. Y una vez que ya tiene
implementar algunos mecanismos para proteger ese activo principal, entonces empieza a definir algunos otros controles, algunos otros mecanismos para proteger el resto de activos que tiene la organización. Pero al final lo que usted inicialmente lo que tiene que proteger son los activos principales, ¿verdad? Entonces, en base a ese activo, usted entonces empieza a definir cuáles son las acciones que va a tomar. Bueno, un ataque es un evento que puede ser exitoso o no puede ser exitoso y que atenta definitivamente atenta el buen funcionamiento de un sistema o de los sistemas de la organización, que pueden ser definitivamente de distintas naturalezas, ¿no? Hay diferentes tipos de ataques a los cuales pueden ser víctimas las organizaciones. Los controles, pues son acciones, son dispositivos, son procedimientos que eliminan o reducen una vulnerabilidad. Ya decíamos que la vulnerabilidad puede tener diferentes connotaciones, pero una vulnerabilidad básicamente una falla, ¿no? Una falla que puede ser provocada por diferentes razones. Y el impacto, el hecho de poder medir la consecuencia cuando se materializa la amenaza, cuando ocurra la acción que va a poner, que afecta en este caso el funcionamiento del sistema. El riesgo, preguntaban por ahí, es la probabilidad de que ocurra, de que suceda la amenaza o un evento no deseado. Fíjense que es la probabilidad. Por eso nosotros identificamos los riesgos. Tenemos riesgo en determinado aspecto, entonces vamos a poder implementar algún control, algún mecanismo para evitar que ocurra o que suceda la amenaza que va a estar asociada a ese riesgo. Vulnerabilidad, pues son aspectos que influyen negativamente en el activo y que posibilitan la materialización de la amenaza. Desastre o contingencia, pues la interrupción de la capacidad de acceso a información y procesamiento. Cuando ocurre un incidente de seguridad, pues definitivamente estamos ante ya decíamos, un incidente que puede producir un desastre o puede activar algún mecanismo de contingencia. Desastre, pérdida de información, robo de información, suplantación de identidad, cualquiera de los tipos que existen por ahí, ¿verdad? Veamos la analogía. La analogía de los términos, y yo los pongo aquí con esta imagen que les estoy presentando. Aquí, por ejemplo, alguien puede decir, ok, el activo, pues el vehículo o las llantas del vehículo, ¿verdad? Son el activo principal, es lo que quiere proteger. Y para eso, entonces, lo que ponemos en nuestra casa, por ejemplo, es una verja, ¿no? Una verja. Y tenemos la verja que vamos a utilizar para proteger, generalmente en el porche, utilizamos portones, perfecto, aquí está el portón, ¿verdad? Vamos a suponer que ese portón tenga un hueco, entonces ahí existe una debilidad. Esa debilidad definitivamente es la vulnerabilidad. O sea, este mecanismo de control que se está utilizando para proteger al carro, a las llantas, al vehículo completo, tiene una falla. Y esa falla es la vulnerabilidad que está presente, ¿verdad? Tenemos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo definitivamente es que se puedan perder, se puedan robar, en este caso, las llantas del vehículo. Tenemos la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Pues la pérdida de los vehículos. Y tenemos el agente de la amenaza. ¿Quién es el agente de la amenaza? Un ladrón. ¿Qué es lo que hace el ladrón? Simplemente es utilizar la falla que existe en la verja o aprovechar la vulnerabilidad para poder ingresar y llevarse en este caso los activos o llevarse en este caso por las llantas del vehículo, ¿verdad? ¿Qué utiliza el ladrón para poder acceder a través de la vulnerabilidad? Lo que se conoce en términos de seguridad como un exploit. El exploit simplemente es un procedimiento, es un proceso, un mecanismo que, en este caso, el mecanismo es ir a través del hueco que está en la verja, ¿no? Ese es el exploit. Esto desde el punto de vista de la seguridad o la ciberseguridad va a ser básicamente lo mismo. Una organización, vamos a tener un activo principal. Ese activo principal generalmente lo vamos a proteger utilizando algunos controles o alguna tecnología en particular para poder acceder a ese activo.
esa tecnología o esos controles o esas soluciones pueden tener fallas, pueden ser vulnerables. Ya habíamos dicho, vulnerabilidad puede ser de diferentes formas. Pueden ser fallas de implementación, fallas de configuración, fallas del fabricante, etcétera, ¿verdad? Podemos tener, en este caso, la gente de la amenaza, pues van a ser en algunos casos hackers. Vamos a ver después cuáles son los diferentes tipos de hackers. Entonces vamos a tener la amenaza, pérdida de la información o pérdida de los activos que tengamos en la organización, y el riesgo que siempre va a estar presente, pues va a ser, en este caso, pues la pérdida del activo principal. Y los exploits, que son los mecanismos que se van a utilizar, va a depender en este caso de las vulnerabilidades que este agente de amenaza pueda identificar. Y eso nos va a llevar, señores, en algunas ocasiones nos dicen, bueno, la gente de seguridad tiene que pensar en algún momento como los posibles atacantes. Y efectivamente eso es así. Por eso es que nosotros cuando hacemos análisis de vulnerabilidades, cuando hacemos pentesting, cuando hacemos hacking ético, básicamente lo que hacemos es que utilizamos las metodologías y algunas herramientas que también utilizan los hackers. Los hackers, para poder acceder a información de una organización, también hacen análisis de vulnerabilidades y detectan cuáles son las soluciones que existen, cuál es el hardware que existe, qué plataforma utilizamos, qué tecnología utilizamos, y en dependencia de la tecnología ven qué fallas tienen esa tecnología que se están utilizando. Y una vez que se identifica cuáles son las fallas o cuáles son las vulnerabilidades, entonces es que utilizan algunos mecanismos, algunos exploits para poder, en este caso, explotar esas vulnerabilidades y poder acceder, pues, a su objetivo, a los activos de la organización, ¿verdad? Pregunta Marina, ¿cómo saber cuándo es un ataque pasivo o un ataque activo? Bueno, ¿a qué se refiere con ataque pasivo o ataque activo? Tendríamos que analizar primero, Marina, eh, cómo saber si es un ataque pasivo o activo. O sea, al final es un ataque, ¿no? Un ataque, lo que hay que determinar es el impacto. Miren, desde el punto de vista de ciberseguridad o de seguridad informática, una de las principales cosas que debemos de tener presente es el hecho de que debemos de tener visibilidad en todos los elementos de la infraestructura tecnológica de la organización. Si no tenemos visibilidad, olvídense que no vamos a poder detectar ataques, no vamos a poder implementar mecanismos que mitiguen los riesgos de esas amenazas. Tenemos que tener visibilidad obligatoriamente, porque si no, simplemente se va a dar cuenta que fue víctima de un ataque cuando los diferentes usuarios de su organización les estén mandando correos, los estén llamando, diciéndole no puedo acceder al sistema de información tal, no puedo acceder al correo de la empresa, no puedo acceder a la página web, se perdió la información de la venta, lo que sea. ¿verdad? Entonces tenemos que tener visibilidad. En una organización que no tenga visibilidad de su infraestructura, pues definitivamente estamos complicados desde el punto de vista de seguridad. O sea, tenemos que conocer, tenemos que tener al menos algún elemento que nos indique cuál es el comportamiento de los diferentes elementos de la infraestructura para poder, en este caso, saber a qué nos estamos enfrentando o cuándo o en qué momento en particular estamos siendo víctimas de un ataque. Aquí desde el punto de vista de seguridad, y lo van a ir conociendo en el trayecto, podemos tener elementos, podemos tener una seguridad donde solamente estamos esperando seguridad proactiva o activa o reactiva. Eso definitivamente va a depender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que solo espero que me ataquen y implemento mecanismos para mitigar el impacto que pueda causar el ataque. O quiero ir más adelante de eso. Quiero implementar mecanismos que cuando hay un ataque
automáticamente se me implementen algunas opciones para mitigar ese ataque o para, en este caso, eliminar ese ataque. Hay varias cosas. ¿Será un antivirus? ¿Puede prevenir algún tipo de ataque cibernético? Pregunta Jason Dixon. Los antivirus son controles, definitivamente, Jason. Los antivirus son controles que podemos utilizar, pero la seguridad es integral. Y desde el punto de vista de seguridad, o sea, la seguridad es un proceso y lo vamos implementando por fases. Antivirus es un elemento de la seguridad y vamos a ir viendo más adelante algunos de los diferentes ataques que puede, en este caso, mitigar los antivirus, pero es un vector nada más, es lo que se llama desde el punto de vista de seguridad un vector de ataque nada más, es lo que está asociado a los antivirus. Existen muchos otros tipos de ataques. Ok, otro de los términos, pues incidente. Ya decíamos, un incidente se define como un acceso o intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de la información. Un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos informáticos o una violación a las políticas de seguridad de la organización. Fíjense cuántas cosas tenemos por ahí. Fíjense cuántas cosas tenemos por ahí. Un incidente de seguridad se puede dar en muchos ámbitos de acción. O sea, incidente y es como les decía anteriormente. El incidente ocurre cuando existen afectaciones a cualquiera de los tres pilares de la seguridad que vimos anteriormente, a la integridad, a la disponibilidad y a la confidencialidad. Cuando hay afectación a cualquiera de esos tres, pues definitivamente tenemos un incidente de seguridad. Entonces la idea es determinar el impacto. Bueno, mejor dicho, la idea en este caso del oficial de seguridad es evitar que ocurran incidentes de seguridad. Y para evitar que ocurran incidentes de seguridad, podemos implementar una serie de controles previo al análisis de riesgo, porque definitivamente no vamos a implementar controles sin saber cuáles son las afectaciones que tenemos en la organización, ¿verdad? Pregunta Marina, ¿un firewall es completamente seguro o depende en gran medida de su configuración? Un firewall definitivamente es uno de los elementos que se utiliza como control de seguridad marina. Todo va a depender en este caso del tipo de firewall que se tengan en la organización. Generalmente los firewall anteriores estaban basados simplemente en restringir los accesos a través de direcciones, a través de puertos para los diferentes servicios. Existen ahora los firewalls de nueva generación que además de hacer eso, que es el funcionamiento básico, tienen implementado o traen otros tipos de funcionalidades como restricciones de aplicaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ataques, por ejemplo, ya no solamente se dan a través de puertos en específico, sino que también se dan a través y de hecho muchos ataques a través de la capa a nivel de aplicaciones. Estamos hablando de capa 7, por ejemplo. Generalmente los firewall lo que hacíamos anteriormente era solamente restringir los accesos a nivel, decíamos, de direcciones IP y de puertos. Estamos hablando de capa 3, de capa 3, capa 4, transporte, pero no hacíamos nada con, por ejemplo, con capa 7, nivel de aplicaciones. Los firewalls de nueva generación sí atraen algunas funcionalidades que van a estar orientadas al control de aplicaciones en muchas de las otras capas que existen. Bueno, la seguridad informática entonces está concebida para proteger los activos, entre los que se encuentran información, las tecnologías, las personas. Ya decíamos, esto debería de ser integral. Y ahí tenemos entonces los objetivos. Fíjense que los objetivos son muy claros. Tenemos ahí la triada, confidencialidad, disponibilidad e integridad, para garantizar en este caso, pues la información y
Pero para garantizar la información también, definitivamente tenemos que hacer un análisis de las personas, de los procesos y de la tecnología que utilizan esos procesos. Y es una combinación de cosas, ¿verdad? Yo les decía que la seguridad es un proceso y cuando hablamos de seguridad informática, que ya dijimos al inicio que está asociada a la protección de los activos de tecnologías de la información, estamos hablando por aquí, ¿verdad? Los elementos tecnológicos, pero definitivamente los elementos tecnológicos van a estar asociados a los procesos de la organización, porque a través de los aspectos tecnológicos implementamos todos los servicios que van a ayudar a la ejecución de los procesos de la organización. Estos procesos y esos servicios que van a estar asociados a los procesos definitivamente son accedidos por todos los usuarios de la organización. Los usuarios hacen uso de las aplicaciones, sistemas implementados con la tecnología que estemos utilizando. Y ahí tenemos entonces la tarea de cómo están relacionando. Y ese es el objetivo al final. Al final entonces tenemos que proteger los activos y los activos pues definitivamente forman los tres pilares, la información, las tecnologías, usuarismo. La información definitivamente que va a estar almacenada en los procesos de la organización, la tecnología que estamos utilizando para, ya decíamos, para generar, para transferir, para almacenar, y las personas que son los que hacen uso, en este caso, pues de los servicios de tecnología, que son los que en este caso van a acceder a los procesos de la organización. Veamos algunos principios básicos. Algunos principios básicos que debemos de considerar, muy sencillo. Primero, y existe todo un marco de referencia actual que define el principio del mínimo privilegio, y aquí en este caso es muy sencillo. O sea, debemos, y hay un marco de referencia que se llama Zero Trust, confianza cero, por ejemplo. Y en el caso del principio del mínimo privilegio, es lo que estamos hablando sobre los roles y los permisos de los usuarios. Casi siempre vamos a tratar de que los permisos de los usuarios sean los mínimos necesarios, los que estrictamente va a utilizar para poder desarrollar sus funciones. Y eso lo tenemos que tener bien claro. O sea, si yo soy el oficial de seguridad de una organización y ya sé, por ejemplo, que a María le corresponde nada más acceder a este recurso, pues eso es lo único que se le va a dar a María en la organización. Y a Patricia se le va a dar acceso al recurso B y al recurso D, nada más, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, entre mayor digregación de funciones tengamos en una organización y tenemos identificado cuáles son los accesos específicos, pues definitivamente desde el punto de seguridad vamos a tener un mejor control de todos los procesos y de todas las actividades que van a realizar los diferentes usuarios. Ese es el principio del mínimo privilegio. A todo el mundo hay que darle el mínimo privilegio. Definitivamente hay algunas organizaciones en las cuales, por ejemplo, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en organizaciones públicas y privadas y en ambas. En algunas ocasiones tenemos, por ejemplo, solicitudes de un jefe X que quiera tener acceso a un recurso distinto y que a lo mejor el jefe le autoriza al usuario Y a tener acceso a otro recurso en particular. Al final, no es que no se le vaya a dar, sino que simplemente tiene que quedar documentado, ¿no? Tiene que quedar documentado para entonces deslindar responsabilidades. O sea, si a alguien le da un permiso exclusivo, un privilegio a alguien, pues tiene que quedar todo bien documentado para saber quién es la persona que autorizó las modificaciones en los privilegios de los diferentes usuarios. Otro elemento que tenemos que considerar, que tenemos que hacer un análisis del eslabón más débil. Y generalmente ¿cómo hacemos el análisis del eslabón más débil en una organización? En una organización que tiene una infraestructura tecnológica determinada, todos ya sabemos que la infraestructura tecnológica en una organización, vamos a tener, por ejemplo, estaciones de usuarios, que son los endpoints, vamos a tener
una red de comunicaciones alámbrica, vamos probablemente a tener accesos inalámbricos, vamos a tener una serie de una infraestructura de servidores que puede estar virtualizada, no puede estar virtualizada, vamos a tener una red de almacenamiento, una SAN, una NAS, vamos a tener una plataforma operativa, vamos a tener N sistemas de información, vamos a tener N aplicaciones. Por lo tanto, vamos a tener probablemente algunos servicios que van a estar orientados a la web porque la organización requiere tener acceso a algunos servicios, a algunos aplicativos para garantizar la movilidad de sus funcionarios cuando estén en otros países o cuando estén en diferentes localizaciones de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un análisis completo de ver cuáles son los elementos que pueden ser más vulnerables dentro de esta cadena que le hemos denominado la tecnología de la organización. Porque al final, fíjense, los atacantes van a buscar el más débil, el elemento más débil de toda esa infraestructura tecnológica. Y aunque también el elemento más débil es considerado el usuario. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, también tenemos que implementar mecanismos para poder concientizar y en este caso, que el usuario esté consciente de qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer. En algunas organizaciones podemos tener miles de controles de seguridad, podemos tener implementados N soluciones de seguridad, podemos decir, tenemos cubierta la gran mayoría de elementos, pero si el usuario también no tiene la conciencia de lo que sucede, muy probablemente ahí vamos a tener un elemento débil que tenemos que darle, en este caso, la atención debida. El otro principio es la proporcionalidad. La proporcionalidad, definitivamente, las medidas de seguridad deben estar en correspondencia con lo que se protege. Y ya decíamos al inicio, tenemos que hacer entonces un análisis de cuáles son los activos principales de la organización. ¿Qué es lo que vamos a proteger? ¿O qué es lo que vamos a garantizar? ¿Qué es lo que vamos a garantizar? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? ¿Qué información es la crítica de la organización? ¿Verdad? Entonces, definitivamente, si tenemos un activo crítico, pues ese activo crítico tenemos que ver cómo implementar soluciones y medidas que lo protejan hasta donde podamos. Miren, en seguridad no hay algo 100% seguro. Implementamos mecanismos, implementamos controles, pero en seguridad no hay nada 100% seguro. Generalmente en seguridad todos los días se descubren vulnerabilidades, se descubren fallas. Y nosotros podemos implementar el día de hoy un control con determinada tecnología del fabricante X. Pero esa tecnología también puede tener fallas. Y esa es parte de lo que vamos a hacer cuando estemos haciendo un análisis de vulnerabilidades, ver, cuando estemos en un análisis de vulnerabilidades tenemos que hacer un análisis de todos esos elementos para ver cuáles son las fallas que existen. Cuáles son las fallas que se han encontrado. Y es por eso, y van a ver ustedes más adelante, vamos a dar acceso a algunos sitios donde se están publicando frecuentemente las vulnerabilidades en dependencia de las tecnologías, vulnerabilidades conocidas, que las que conocen los fabricantes y que se publican, pero también están las vulnerabilidades de día cero, que son aquellas que descubren los hackers en un momento determinado y las aprovechan porque todavía ni las mismas fabricantes se enteran que ya existen esas vulnerabilidades. Ok, dice Marta Araceli, el voz más débil también se puede referir a uno de los usuarios, efectivamente. Efectivamente, el usuario, diría yo que uno de los más débiles que existe, Marta. Y puede tener miles de controles, pero si el usuario no está consciente de lo que tenemos en la organización, rápidamente abre un correo no deseado, infecta con un virus, con una botnet, con lo que sea,
y se propaga por toda la red y ahí tienen un ataque y después vamos a ver los diferentes tipos de ataques. Estos son algunos de los principios, ¿verdad? Algunos de los principios básicos. Control basado en la necesidad de conocimiento mínimo del personal. Principios de mínimo privilegio que ya veíamos. Deberíamos de tener las opciones de poder revocar permisos en el caso de que identifiquemos que un usuario en particular, por ejemplo, no esté realizando las acciones que él debe de hacer. Tenemos que revisar esos permisos de vez en cuando, incluso cuando hay funcionarios que dejan la organización por X o Y razón, ¿verdad? Tenemos que proceder, tenemos que establecer un protocolo de acción para poder deshabilitar todos y cada uno de los accesos que tenía ese usuario en particular, etc. Ok, vamos a ver por aquí, me voy a ir aquí rapidito a los principios de autenticación o autorización. Porque estamos hablando de confidencialidad como uno de los parámetros, de uno de los pilares principales de la ciberseguridad. Y estamos diciendo que a través de la confidencialidad vamos a garantizar que solamente los usuarios autorizados puedan tener acceso, ¿verdad? Aquí entonces hay dos términos que utilizamos con frecuencia, el término de la autenticación y de la autorización para poder acceder, en este caso, a un recurso, a una información. El usuario tiene que autenticarse, pero también tiene que tener la autorización. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? La autenticación se enfoca en determinar que el usuario es quien dice ser, pero tiene que pasar por un proceso donde generalmente la autenticación se puede implementar por distintos mecanismos. El usual es mecanismo típico, usuario y contraseña, pero existen definitivamente otros, y de esa forma es un mecanismo que tenemos para poder autenticar a ese usuario, para que efectivamente yo ingreso mis credenciales, bueno, sí, este es Reinaldo Castaño, perfecto, ¿ya? Con eso me autentico. Y la autorización es simplemente controlar hacia dónde, qué es lo que puedo hacer, qué acciones puedo hacer, los permisos o los roles que voy a tener, ya sea sobre determinada información, sobre determinados servicios, sobre determinados sistemas en particular. ¿Cómo hacemos el mecanismo de autenticación? Ya decíamos, se puede hacer de varias cosas. Y se utilizan aquí determinados principios. Podemos utilizar algo que conocemos, y es como lo que decíamos antes, ¿no? Generalmente las credenciales de acceso, nombre de usuario y contraseña es lo que conocemos, y es lo típico. O podemos utilizar algo que tenemos. Tenemos un celular, entonces si voy a ingresar a un servicio, por ejemplo, no sé, puede implementar un mecanismo de token y que a través del celular se me genere parte de la contraseña de acceso al servicio X, por ejemplo. O algo de lo que es utilizar entonces en este caso algún mecanismo que me permita validar mi huella digital o el iris y cosas como eso. El reconocimiento, ¿no? Existen varias formas, hay instituciones que utilizan diferentes combinaciones y esto es lo que se conoce pues en autenticación con diferentes factores. Tenemos la autenticación de un factor, que es lo tradicional, nombre de usuario y contraseña. Tenemos autenticación de dos factores, el nombre de usuario y contraseña, por ejemplo, pero también algún código que se le manda al celular o al correo electrónico o por SMS, independencia, ¿no? Hay varios tipos de factores o por múltiples factores utilizando dos o tres factores distintos. Ya sea utilizando, como decíamos, algo que conocemos, lo que tenemos o lo que es. Eso definitivamente, entre mayor cantidad de factores utilicemos, pues el mecanismo de autenticación pues, va a ser mucho más robusto. Y esto es lo que utilizan algunas, por ejemplo, instituciones bancarias. Algunas instituciones bancarias utilizaban, por ejemplo, hasta hace poco algunos tokens. Entonces a los usuarios que van a acceder, por ejemplo, en banca en línea, le dan un token. Ese token por lo general está generando de manera aleatoria cada cierto tiempo un código y ese código es ese código más algo que tiene el usuario
es lo que le permitía acceder, por ejemplo, a algunos servicios en particular, ¿verdad? Entonces, eso habría que ver. Habría que ver, hay varias formas de implementarlo. Y precisamente una de las actividades que tenemos definidas para esta unidad es relacionada con estos mecanismos de autenticación que lo animo a que lo hagan y que ya está disponible pues, en la plataforma. La autorización, por otro lado, pues se produce de manera posterior, una vez que ya se ha autenticado el usuario, ya que se haya definido que efectivamente es quien dice ser, y por lo tanto se le da permiso a acceder a determinados recursos, a determinada información, archivos, bases de datos, sistemas de información, para lo que está autorizado. Y ese es un usuario autorizado. ¿Ven? Por lo tanto, estamos trabajando con la confidencialidad. O sea, tenemos entonces los dos elementos que el usuario va a poder autenticarse, pero también una vez que ya se esté hecho la autenticación, el procedimiento de autenticación pasa por la autorización y la autorización simplemente es darle el permiso para aquellos recursos a los cuales él pues, va a tener acceso. Existen algunas aplicaciones, por ejemplo, de lo que se conoce como la Application Control, donde vamos a tener todos los posibles servicios, aplicativos, sistemas de la organización y nosotros vamos a poder, desde una aplicación como esta, simplemente autorizar los accesos a determinados usuarios. Una vez que el usuario se autentique, pues, y ese usuario pues tiene autorización para acceder a X o Y o Z servicios, pues así lo va a tener. Esos son los famosos controles de aplicaciones que también podemos implementar a nivel de las organizaciones. Dice Marta Araceli, como la billetera móvil de Manpower utiliza autenticación de usuario y contraseña y un código que envían al celular. Así, efectivamente, esa autenticación de dos factores, Marta. Así es. Ok. Ok, bueno. Vamos entonces, bueno, por ahora fíjense, la seguridad es el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de los recursos. O sea, nosotros podemos, desde el punto de vista de seguridad, prevenir, detectar. Para detectar tenemos que tener, ya decíamos, visibilidad. Tenemos que tener visibilidad de todo lo que ocurre en nuestra infraestructura. Para detectar el uso no autorizado, un ataque informático definitivamente para extraer información es un uso no autorizado de los recursos, ¿verdad? Se garantiza la seguridad de los activos cuando garantizamos la triada, cuando garantizamos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los recursos y de la información. La seguridad es un proceso continuo, dinámico, que involucra a todos en la organización. O sea, no solamente el área de TI, es todos. ¿verdad? Todos en la organización deberían de estar, como decíamos, empapados con los aspectos de seguridad para evitar pues, fuga de información, para evitar algún procedimiento no deseado. Y vamos a hablar en la próxima sesión de phishing y todas esas cosas que precisamente el eslabón más débil y los usuarios generalmente caen bastante una costumbre. Se deben aplicar principios de seguridad para garantizar pues, definitivamente el bienestar de todos los recursos. Se parte pues, de los elementos de esta primera sesión. Ahí en la plataforma, se la pongo aquí rapidito, para que vayan viendo entonces, les decía ahí tienen el documento, hay varias cosas que vamos a ir desarrollando que todavía no hace falta, que vamos a ver en la próxima sesión. Pero bueno, ya pueden ir participando y ahí en el documento están las indicaciones para participar en estos dos foros, en estos tres foros, mejor dicho. Phishing lo vamos a ver en la próxima sesión, pero ya, el que quiera irlo haciendo, pues perfecto. Y este procedimiento 1, que está relacionado con los mecanismos de autenticación y autorización, haciendo uso pues, de la herramienta ROS. Es un procedimiento muy sencillo, muy curioso.
Lo invito a que lo analicen con calma, porque esa herramienta no solamente permite implementar el mecanismo tradicional, es un procedimiento para, por ejemplo, para poder ingresar a su estación de trabajo utilizando memoria USB, pero también se puede utilizar con mecanismos de autorización de dos factores. ¿Verdad? Ahí ustedes lo van a ver cuando estén explorando la solución, ¿verdad? Dice Winston, esta presentación la proporcional. Sí, se la puedo proporcionar, pero de todas formas está en el video, Winston. Pero sí, se la puedo proporcionar. Dice Verónica, confidencialidad y autenticación se parecen por los términos. Definitivamente la autenticación y autorización son parte de la confidencialidad. Son elementos que se utilizan para garantizar la confidencialidad, Verónica. Dice, ¿esa herramienta es solo bajo Windows? Pregunta Álvaro Centeno. No sé a qué herramienta te referís, Álvaro. ¿Será la de ROS? Tendríamos que ver, realmente en este momento no recuerdo. No recuerdo, pero si entramos al sitio de ROS, veremos a ver si tiene alguna versión. Yo creo que es para Microsoft, me parece. Me parece. Tenemos para Windows, tenemos para Mac. Está para Android. Sí. No hay para Linux, si es que si me estabas preguntando para Linux. Estos foros, dice Dalma, debemos de tenerlos reservados para la próxima clase. Efectivamente, Dalma, ya pueden ir. Recuérdense que nos vamos a estar viendo todos de manera síncrona los martes y ustedes van trabajando de manera síncrona en su ritmo en lo que resta de la semana hasta el próximo martes que nos volvamos entonces a ver para continuar con la segunda sesión. Para continuar con la segunda sesión. Así es. Ok, ¿alguna consulta que tengan por ahora, señores? Alguien que se del tercer foro en adelante se abordarán en la próxima sesión, así es. Sí, la vamos a poner en la plataforma JSON, la presentación ahí para que esté disponible, claro que sí. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces vamos entonces muchachos adelantando ahí con las actividades que ya se encuentran en la plataforma. Si ustedes ven las actividades pues tienen algunas asignaciones de puntos, ¿verdad? Las participaciones y las revisiones de procedimiento, por ejemplo, tiene asignado 10 puntos. Vamos a ir poniendo otras actividades
Yo las voy a ir poniendo en el resto de la semana, de la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a culminar esta primera unidad y vamos a iniciar la segunda, ¿verdad? Y vamos a iniciar la segunda. Ya en la próxima sesión les voy a orientar un pequeño escenario que tienen que ir montando para poder realizar algunos procedimientos que vamos a hacer en la unidad número 2, que es donde vamos a utilizar algunas herramientas en particular. Y en la unidad número 3 también vamos a utilizar algunas otras herramientas en particular. Jason Dixon, consulta. Diga, Jason. Sí, muy buenas noches a todos. Bueno, yo tengo una consulta, como pueden ver en la plataforma, y hay unos check, o sea, unos cuadritos de check. Eso, ¿cómo sería? Porque es primera vez, mi primera experiencia en una plataforma, entonces, ¿eso lo va a llenar usted o cómo? Lo puede llenar, Jason. Una vez que, por ejemplo, participé en el foro 1, usted participa en el foro 1 y al final entonces puede dar un check simplemente para indicar que ya participó en esa actividad. Y esto, me imagino que esto es lo que me está indicando, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasaría si no le pongo el check? ¿Repercute en algo? No repercute. Si tenés la participación, no hay problema. Es más, yo lo puedo poner automático para que cuando vos participes, él automáticamente te ponga el check. Esto es simplemente lo que lo utiliza el sistema más adelante para indicarte cómo vas avanzando con las actividades o qué porcentaje de avance llevas con las actividades que están planteadas. Para eso lo utiliza la plataforma, ¿eh? Si vos tenés, por ejemplo, todos estos checks, quiere decir entonces que ya viste todos esos recursos. Y el sistema te va a decir, usted lleva, por ejemplo, un 80% de avance de todas las actividades que están definidas en el curso. Es para eso que se utiliza, para eso lo utiliza en este caso. Es exacto, Lester. Lo que pasa es que hay algunos que yo las he puesto automático. Cuando participen, él automáticamente se pone el check. Es más, voy a hacer que todas las actividades entonces lo pongan en automático para que ustedes no se preocupen por ese check, ¿verdad? ¿Estamos claros, Jason? Entonces, yo lo voy a revisar de todas formas, no te preocupes, Jason. Yo lo voy a revisar todas las actividades para que cada vez que usted dé un clic en ellas y participe, automáticamente se ponga entonces el check. Ok, ¿alguna otra consulta, señores? Por ahora. Bueno, si no tenemos entonces más consultas por ahora, vamos a dejar entonces la sesión por aquí hasta ahora y nos vemos entonces el próximo martes a partir de las 6. Las clases Idelma pueden ser 2 horas, hora y media, eso depende de la participación de ustedes. Yo no tengo problema, si quieren seguimos, pero definitivamente en dependencia que ustedes vayan participando, se pueden hacer pues más extensas las sesiones si ustedes así lo desean, o si no, pues hasta donde las tenemos programadas sin ningún problema. Ok, entonces nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias a todos por, por estar presentes en esta sesión. Los espero entonces el próximo martes. Nos vemos, pasen muy buenas noches.